días atrás me llegó como material un reportaje en el programa de Eduardo Feynman. No sigo mucho a Feynman por tal vez razones que escapan a mí. Y me pareció muy interesante porque Feynman jugó el papel del despistado. No estoy criticando, me pareció una manera de aproximarse a la problemática como para que la gente en general tenga un mejor entendimiento. El entrevistado fue Arturo Larraburu. Arturo Larraburu, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Me pareció que Feynman jugaba el papel de despistado, pero a propósito y con buena onda, como para que vos pudieras explicar lo que venías diciendo estos días, el tema de la guerra o no guerra en Argentina en la década del 70 y también la problemática del juicio de tu padre, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo creo que dio pie, realmente me dejó hablar bastante más tiempo que el normal, porque creo que es una entrevista de cerca de 25 minutos y no son entrevistas normales en la Argentina. Más de 5, 10, 15 minutos no le dan a nadie, y entonces para mí creo que fue muy importante, sobre todo porque el entrevistado anterior era el diputado Cabandier, que en realidad estaba muy jocoso, como que se burlaba, como que en determinado momento dijo que los terroristas habían sido delincuentes comunes, y que, o sea, desacreditando todo, ¿no es cierto? Y desacreditando al presidente Macri con esta entrevista que hizo para una periodista norteamericana creo que era, ¿no? O mexicana. Sí, ¿no? Es la revista BuzzFeed. Sí, donde dijo, entre otras cosas, el concepto de guerra sucia. Habló de guerra sucia, y eso es lo que de alguna manera puso feroces a los que se dicen defensores de derechos humanos en la Argentina. Y bueno, cuando me entrevistó Feynman y tomamos este tema, yo le leí los considerandos de la sentencia en el juicio de los comandantes del año 84 en la causa 13, donde habla claramente de guerra revolucionaria, y le hice mención, le di 3 ejemplos muy claros que de alguna manera muchos argentinos comprendieron, porque he recibido infinidad de mails, infinidad de mensajes, porque, por ejemplo, hice mención a que en esa década no sabíamos exactamente quién era amigo y quién era enemigo. Nos debíamos cuidar muchísimo porque ya habíamos visto atentados y muertes terribles, como fue, por ejemplo, el asesinato del general Cesario Cardoso, que en ese momento era jefe de la Policía Federal, y una íntima amiga, o la íntima amiga de su hija, Graciela Cardoso, se llamaba Ana María González, tenían apenas 16 años, y se fue haciendo amiga de esta chica, y en determinado momento, como después de 6 meses, le coloca una bomba debajo de la cama que termina con la vida del general Cardoso. ¿Vos crees, Arturo, de que esta especie de negación de la guerra es para tratar de victimizar al terrorismo? De tantos documentos, tanto partes de guerra como preparación militar de el ERP o montoneros, además de nombres de guerra,
Y además de, bueno, publicaciones como Evita Montonera, donde reconocen que estaban declarándole la guerra al Estado argentino. Mira, ellos los combatientes jamás negaron que estaban en guerra. Si vos lees lo que decía Firmenich, decía, habrá que habido algún otro desaparecido que no fue combatiente, pero la mayoría fuimos combatientes, con grado, uniforme. No hay que olvidarse que, por ejemplo, cuando Montoneros ataca el 5 de octubre del 75 al Regimiento 29 de Infantería de Formosa, lo ataca con uniforme militar y llevaron un uniforme azul, porque ese era el uniforme de Montoneros. Cuando el ERP ataca la fábrica militar de Villa María un 11 de agosto del 74, lo hace vestido de combate como el ejército argentino, pero el único distintivo diferente era un pañuelo rojo en el cuello. Y el que comandó el ataque a la fábrica militar de pólvora de explosivos, que era una institución de la patria en plena democracia, que esto hay que decirlo, como también lo de Formosa, era el grupo Decididos de Córdoba, es decir, que tenían nombre los grupos. Y el comandante era el comandante Pedro, que era Juan Eliseo Ledesma, que después termina siendo uno de los exponentes terroristas del ERP, muy pero muy importante, porque es el que lleva a cabo también el ataque a Montechingolo, donde justamente hay un libro que hoy publica Infobae, donde por ejemplo se dice que había un montón de infiltrados dentro de esta guerra, como el oso Rainieri en el caso de Montechingolo, que es el último combate del ERP como ERP. Después vendrá en el 89 el ataque a la Tablada como MTP de Gorrear al Merlo. Claro. Pero acá no cabe ninguna duda que hubo una guerra revolucionaria, y eso es lo que reconoce el juzgamiento a los comandantes militares en la Argentina, y lo que critica el juicio a los comandantes es la metodología aberrante, pero no que había que combatirlos. Nunca ponen en duda que había que hacer algo, porque de lo contrario iba a volar por los aires toda la Argentina, toda la democracia y todas las instituciones de la patria. Correcto. Eso, sí. No, te iba a preguntar, Arturo, vos estabas mencionando fechas de atentados que sucedieron durante regímenes democráticos. ¿Cuándo fue la fecha en que fue secuestrado tu padre? El 11 de agosto del 74. 2 años, casi 2 años antes del golpe militar, o sea que fue durante el gobierno democrático también. Sí, ponele 1 año y 9 meses más o menos. Pero es muy claro, porque Perón fallece un 1 de julio del 74, asume su viuda, Isabel Martínez de Perón, y el ataque a Villa María se posterga o se pospone porque el ERP quería, y esto es lo que busca siempre el terrorismo, impactar a la sociedad. Vale decir que si hacía el ataque a Villa María antes, no iba a tener la repercusión que tuvo a nivel periodístico, medios, imágenes y terror que causó, porque estaban todos con la semana de duelo, y el velorio y el duelo por Perón. Claro, sin duda no hubiera sido tan efectivo, pero de todas maneras
es para encuadrar el secuestro de tu padre, el secuestro, el cautiverio y el posterior trágico desenlace dentro del marco de un gobierno democrático. Absolutamente. De cualquier manera hay una entrevista bastante larga a Santucho en el 73, cuando él no reconoce el gobierno democrático de Cámpora. No eran democráticos estos hoy considerados todavía en la Argentina jóvenes idealistas o delincuentes comunes, como dijo Cabandier sobre sus padres, ¿no es cierto? Delincuentes comunes que asesinaban niños. Recordá que fueron 29 los niños asesinados, 79 los heridos, hacían volar edificios como la voladura del edificio donde vivía el almirante Lambruschini, que le cuesta la vida a su hija Paula de 15 años y a una mujer de 82 emparentada con Federico Pinedo, hoy en un cargo muy importante, el senador Pinedo en un cargo muy importante, y esta mujer se llamaba Margarita Obarrio de Vila, 82 años. El edificio de Lambruschini hubo que tirarlo abajo como el edificio vecino. Si vos comparás el edificio de Lambruschini con una imagen y ves el edificio de AMIA, vas a ver que son totalmente iguales. Y ahora yo hago un razonamiento. Si AMIA es delito de lesa humanidad, ¿por qué? Por la agresión externa de un país externo como es Irán. ¿No será que lo de Montoneros o el ERP, estos ataques, también lo es porque estaban impulsados por Cuba, que arengaba, preparaba y trabajaba para que la guerra revolucionaria se llevara a cabo en la Argentina y en otros países latinoamericanos, o en este concepto de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, Arturo, estas fueron las palabras de Moreno Ocampo, del doctor Moreno Ocampo recientemente, en donde él expresa que los actos cometidos por el terrorismo son considerados de lesa humanidad porque atacaban sistemáticamente a sindicalistas, civiles, militares por igual. Sí, jamás el tema de lesa humanidad está relacionado con el Estado. Este fue un invento sui generis argentino para poner presos a los militares, fuerzas armadas o de seguridad y dejar afuera a todos los terroristas. Por supuesto que ellos encontraron algo más efectivo para su impunidad, que son dirigir el país, tener cargos públicos, y aún hoy muchos de ellos siguen gozando de los beneficios de los cargos públicos, con lo cual logran todavía la impunidad. Es decir, no se le atreven ni los jueces, ni los periodistas, ni los medios de comunicación, ni nada, porque tienen miedo a la represalia. ¿Por qué? Porque si en el 70 hacían esto, te imaginás con la experiencia que tienen ahora, y que además lograron conquistar el poder, porque lo han demostrado, bueno, ¿qué es lo que podrían hacer? Claro, Arturo. Nosotros decimos, sí. No, te escucho. Nosotros decimos, sí, te escucho. No, adelante. Cuando nosotros decimos que mataban, robaban, en aquella época secuestraban, bueno, no estamos muy lejos de lo que vivimos también en la década kirchnerista, donde vimos que se asaltaron y se robaron absolutamente todo. Estas personas de las que hablas también están entorpeciendo causas, por ejemplo, la causa de tu padre. También, por supuesto. ¿Por qué? Porque la causa de mi padre hoy ya tiene casi 42 años.
no es que tiene menos años. La causa de mi padre tiene dos partes: el copamiento a la fábrica militar, con la cual fueron juzgados y condenados 13 personas, 13 terroristas, de los cuales ninguno cumplió la condena. Y después la causa de la muerte, de las torturas y de los secuestros, que es muy claro en el concepto de lesa humanidad y crimen de guerra. Arturo, ¿por qué tu padre está en la causa como civil? Porque cuando el militar está desarmado, cuando el militar no puede repeler el ataque, es considerado para la justicia real, no la que existe en la Argentina, que es un disfraz de justicia, es una víctima civil. ¿Y esto está siendo aceptado en este momento o no todavía? En la Argentina no, en la Argentina todavía. Imagínate, Fabián, en este momento, que con las causas que tienen los Kirchner, Levido, Cristina Kirchner, inclusive el mismo López, que lo vimos cómo tiraba por arriba los bolsos que se había robado, todavía prácticamente no están presos. Entonces, ni hablar de una causa que tiene más de 40 años y que hay gente que perdió la memoria o que no había nacido en ese entonces, o que estaba usando pañales. Entonces, cuando uno le habla del 11 de agosto del 74, del 23 de agosto del 75, no sabe nada porque no lo vivió. Entonces, cuando nosotros decimos que vivimos esto y lo contamos y lo explicamos, como expliqué, por ejemplo, el asesinato de Cardoso, o que, por ejemplo, al ingeniero Paz, una de las personas que lo secuestró era su sobrina, bueno, la gente no puede creer que hayamos vivido todo esto, pero es la triste realidad de la Argentina. Ahora, cuando analizamos la causa Bor, de los hermanos Bor, 6 y 9 meses en cautiverio, y que Jorge Bor terminó negociando con sus secuestradores 60 millones de dólares, el rescate más caro de la historia mundial, percibimos después el arreglo que hubo de Bor, Montoneros y Menem, cuando Menem indulta a los que había juzgado el radicalismo de Alfonsín y había condenado a las distintas cúpulas, y Montoneros negocia con Menem el indulto hacia las dos comandancias, por así decirlo, y los militares logran su libertad también, al igual que los montoneros, pero que en definitiva era un vuelto y era un pedido que Menem de alguna manera se lo metió en el bolsillo, que eso también lo vimos. Ahora después vino Kirchner, ¿y qué hizo? Los montoneros siguieron libres y los militares, no solo los comandantes, sino todos los militares y las fuerzas de seguridad, prácticamente todos tenían que estar presos. Y esto establece una gran división en la Argentina, con gente que odia a ex uniformados solo por el hecho de haber sido. ¿Por qué crees que la juventud, mucha gente 20, 30 años, ha desarrollado este odio contra ex uniformados, aún no habiendo tenido familiares involucrados? La propaganda ha sido terrible, ha sido masiva. Los jóvenes normalmente son rebeldes, no les gusta la autoridad, y normalmente las Fuerzas Armadas o de seguridad son los que en teoría tienen que imponer el respeto y la autoridad y poner las normas.
Entonces lo que se ha buscado es en esa juventud rebelde terminar con el concepto de autoridad. Y así son los problemas que tenemos en la Argentina, donde la juventud no reconoce a la autoridad. Claro, sin embargo ustedes tienen experiencia con jóvenes a través de CELTIB y la recepción ha sido medianamente buena. Bueno, pero nosotros estamos trabajando con una masa que es muy minúscula con respecto a todo esto. Hemos ido creciendo, pero no se puede comparar. Estamos lejísimos de comparar. Esto es como la justicia. Si la justicia no es simétrica, no es equilibrada, no es justicia. Acá habría que... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestros libros no se difunden masivamente. Nuestras notas periodísticas no llegan... hoy tener, por ejemplo, una entrevista con Feynman es muy importante, pero nosotros jamás llegamos a tener una entrevista con La Nata, por ejemplo, o ser invitados al programa de Mirta Legrand, cualquiera de los dos, el del sábado y el domingo. Sin embargo, por ejemplo, Estela de Carlotto, por decir algo, pero lo han invitado de todos los programas, de televisión, de radio, de lo que se te ocurra. Ahora nosotros no somos invitados en ningún lado, entonces nuestra voz no se escucha. Si no se escucha, no existe. Ese es el concepto. Para cerrar, Arturo, ¿cuál es tu opinión de la señora Estela de Carlotto? ¿Vos crees que es una persona que no ha aprendido nada de la vida o que tiene ciertos oscuros manejos e intereses creados detrás de su actuación? No, yo creo que tiene intereses creados. Conozco muy bien la relación que ella mantenía con la hermana del general Viñones, que es el último presidente de facto, y que ella puede tener el cadáver de su hija, la puede velar a su hija por la relación que mantenía con los Viñones. Y además tengo muy claro en esa relación lo que le había, cómo se expresaba en ese entonces y lo que decía de su hija. Reconocía que su hija estaba metida en Montoneros, que era terrorista, y ahora habla de que eran militantes. Vale decir, para mí es un hipócrita. Sin duda. No es que no aprendió nada. Para mí es una mujer que utilizó la desgracia familiar con fines totalmente espurios y negoció la vida y la muerte de sus hijos o de su hija por un puesto considerado importante en la Argentina, que hoy realmente las organizaciones que se dicen de derechos humanos están muy desprestigiadas, ya sea madres o abuelas de Plaza de Mayo. Hoy prácticamente cuentan con un respaldo muy, pero muy escaso, porque la gente se ha dado cuenta. Además, han recibido sumas multimillonarias y en definitiva eso de alguna manera ha banalizado el tema de derechos humanos. Arturo, te agradezco la generosidad de regalarme estos minutos. Te mando un saludo muy grande a vos, a la gente de CELTIB, a la doctora Villarroel, alias La Risueña, según me he enterado últimamente. Bueno, te agradezco yo, y realmente siempre a disposición de ustedes para charlar un rato, para conversar y para ver cómo evolucionan todos estos temas que se nos hacen cada día más complicados. Pensamos que con el gobierno de Macri iba a haber un cambio realmente grande y vemos que la reunión que se tuvo con Abrug, lo dije el otro día, fue un hueso para el perro, para entretenernos un poco. Se enojaron, zapatearon un poco los organismos de derechos humanos y Abrug ahora dice que fueron 30.000.
cuando Macri contradiciendo al presidente de la nación, ¿no? Claro, sin dudas. Un abrazo Así muy... que, un abrazo grande, Fabián.